Arreglarte todos los días no es vanidad, no es superficialidad, no es un acto vacío. Es una declaración silenciosa de orden interior. Es una manifestación práctica del dominio sobre ti mismo. En un mundo donde la pereza, el desánimo y la queja gobiernan la rutina diaria de millones, presentarte bien cada día es un acto de resistencia. Y en Ceniza Estoica queremos que entiendas por qué. No importa si hoy no tienes una reunión importante, si no vas a salir de casa o si nadie va a verte. Lo que haces por ti mismo en la privacidad de tu mañana define tu disciplina. Es allí donde se forja el carácter, allí donde el estoicismo cobra vida. Marco Aurelio se levantaba cada mañana sabiendo que debía enfrentar personas desagradables, circunstancias adversas, injusticias y caos. Y aún así, escribía en sus meditaciones que debía cumplir con su deber como ser humano. Y tú, como él, tienes un deber contigo mismo, el deber de presentarte al mundo como un ser digno, ordenado, consciente y fuerte. Arreglarte no es para impresionar a otros, es para recordarte quién eres y quién decides ser. La batalla del arreglo diario no es contra tu armario o tu espejo, es contra esa voz interna que susurra, no importa, da igual, nadie lo notará. Esa voz no es tu amiga, esa voz es la semilla del desorden, de la apatía, de la decadencia. Los estoicos no negociaban con esa voz. Epicteto enseñaba que no debemos dejarnos arrastrar por nuestras pasiones ni por nuestros impulsos más bajos. ¿Y qué más bajo que renunciar a uno mismo apenas empieza el día? En este video vamos a explorar 8 lecciones estoicas que te revelarán por qué arreglarte todos los días es un acto de poder, claridad y autocontrol. No es sobre moda, no es sobre estética, es sobre virtud. Es sobre preparación interior para un mundo exterior que muchas veces es hostil, indiferente o caótico. Desde los antiguos hasta nuestros días, el cuidado de uno mismo ha sido una señal de respeto interior. No se trata de egocentrismo, sino de respeto. Un respeto que nace de saber que, aunque no puedes controlar el mundo, sí puedes controlar cómo decides presentarte ante él. Ceniza Estoica. No está aquí para motivarte superficialmente. Estamos aquí para recordarte lo que el mundo ha olvidado, que cada acto disciplinado en tu rutina, por pequeño que parezca, es una piedra más en el edificio de tu carácter. Arreglarte no es para los días especiales. Es lo que hace que un día común se vuelva especial, porque lo convierte en una decisión. No te levantas y fluyes con el caos. Eliges imponerte al caos. Te levantas, te aseas, te vistes con intención y te enfrentas a la vida con firmeza. No porque sea fácil, sino precisamente porque no lo es. Séneca decía que la mayor riqueza es no necesitar riqueza, y aún así cuidaba de su presencia, de su cuerpo y de sus costumbres, porque la austeridad no es desaliño, porque la humildad no es abandono, porque la virtud no es excusa para la negligencia. Hoy confundimos la comodidad con la libertad, pero la libertad, para el estoico, es dominio sobre uno mismo. Y arreglarte cada día es una pequeña, firme y poderosa forma de ejercer ese dominio. Acompáñanos en este recorrido. Vamos a recorrer 8 lecciones estoicas que no solo te darán razones profundas para arreglarte todos los días, sino que te mostrarán cómo este acto cotidiano puede ser uno de los pilares más potentes para cultivar la autodisciplina, el respeto propio y la coherencia interna. Aquí en Ceniza Estoica no te vamos a hablar de apariencias, te vamos a hablar de principios, y uno de los más fundamentales es este: el modo en que te tratas a ti mismo en lo cotidiano define lo que eres cuando llega la adversidad. Prepárate, porque cuando termines este video nunca volverás a ver tu rutina matutina con los mismos ojos.
Y cada vez que te mires al espejo, recordarás que lo haces no para gustar a otros, sino para no traicionarte a ti mismo. Esta es la razón poderosa por la que debes arreglarte todos los días. Y estas son las 8 lecciones de estoicismo que lo sostienen. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes una sola frase que sellará tu compromiso con esta enseñanza. Yo mando aquí. Número 8. Vestirse con intención, no por obligación. Marco Aurelio escribió que cada día proporciona su propia disciplina, y lo hacía desde la perspectiva de un emperador que despertaba en medio de un imperio lleno de traiciones, guerras y responsabilidades infinitas. Aún así, entendía que la manera en que se disponía cada mañana marcaba el rumbo de todo lo que vendría después. Para él, y para cualquier discípulo del estoicismo, el acto de prepararse al inicio del día no era una cuestión de lujo ni de apariencia, sino de preparación espiritual. Vestirse con intención era declarar al mundo y a sí mismo que estaba presente, que estaba dispuesto a actuar conforme a la virtud y que su voluntad no sería arrastrada por la apatía. El filósofo emperador no necesitaba ornamentos fastuosos para sentirse digno. Lo que necesitaba era una mente ordenada, y ese orden comenzaba en los detalles aparentemente pequeños, como la forma en la que iniciaba su jornada. Imagina hoy a alguien que despierta y permanece en pijama. Se sienta frente al ordenador y deja que las horas pasen sin estructura. Esa persona no ha tomado una decisión consciente, simplemente ha sido arrastrada por la inercia del día. No gobierna su mañana, la pereza la gobierna por él. Con cada hora que pasa en ese estado, su espíritu se adormece más, su voluntad se debilita y el día se convierte en un conjunto de momentos sin dirección. No es que haya elegido descansar, es que no eligió nada. Y esa ausencia de decisión ya es una forma de derrota. Ahora piensa en alguien que se levanta, se ducha y se viste con intención, no para que otros lo vean, sino para recordarse a sí mismo que está vivo y que tiene una cita con su deber. Ese gesto que parece pequeño, en realidad es colosal, porque marca el rumbo de todo lo que vendrá después. Es como encender una antorcha en la oscuridad. De pronto hay dirección, hay claridad, hay voluntad. Esa persona no espera que el día le diga cómo vivir. Él decide cómo enfrentarlo. La diferencia entre ambos no está en la ropa, está en la conciencia. El primero sobrevive, el segundo lidera. El primero se esconde, el segundo se presenta. El primero deja que la comodidad decida, el segundo recuerda que su alma tiene un compromiso con la disciplina. Y esa diferencia, repetida todos los días, construye destinos completamente distintos. Uno terminará siendo esclavo de la apatía, el otro se forjará como dueño de sí mismo. La ropa, más allá de telas y costuras, se convierte en un símbolo de disciplina interior. No importa si es un traje elegante o una prenda sencilla, lo que importa es la intención con la que te la pones. Cada botón que abrochas, cada prenda que eliges, cada detalle en el que pones cuidado es una forma de decirte: estoy aquí, estoy presente, no me rindo. Esa es la verdadera armadura del estoico, no hecha de hierro ni de oro, sino de pequeños actos de coherencia que se repiten en silencio día tras día. Y esa armadura no la vistes para el mundo, sino para ti mismo, porque lo que decides en la soledad de tu habitación es lo que determina la fortaleza con la que enfrentarás la vida pública. Lo privado moldea lo visible y lo visible moldea lo eterno en tu carácter. Hoy esta enseñanza se aplica en cada ocasión en la que dudas entre dejarte llevar por la comodidad o imponerte una estructura. Piensa en esos días donde no hay reuniones, no hay citas, y aparentemente no importa cómo te presentes. Justo en esos momentos es donde el estoicismo se pone a prueba, porque allí no hay testigos que te aplaudan ni jueces que te critiquen. Solo quedas tú contigo mismo.
Y si eres capaz de imponerte respeto cuando nadie más está mirando, serás capaz de sostenerte con firmeza cuando la adversidad llegue. Vestirse con intención es, en realidad, un recordatorio de dignidad personal. Es mirarte al espejo y decirte: estoy listo, aunque no lo sienta. Estoy presente, aunque nadie me vea. Estoy aquí, aunque el mundo no lo note. El estoico no busca brillar para otros. Busca ser coherente consigo mismo, y esa coherencia empieza en lo cotidiano. Séneca decía que quien se desprecia a sí mismo enseña a los demás a hacer lo mismo. Descuidarte, dejarte arrastrar por el abandono, es una forma de desprecio silencioso hacia ti mismo. No necesitas lujos para demostrar respeto, necesitas disciplina. El autocuidado no es una debilidad, es una muestra de fortaleza. Quien se viste con intención todos los días no lo hace por estética, lo hace por respeto propio. Es un recordatorio de que aunque no controles lo que el mundo te traiga, sí controlas cómo eliges presentarte ante él. Prepárate cada mañana como si tu alma tuviera una cita con el deber, porque la tiene. No es un deber impuesto por otros, no es una obligación social, es un deber contigo mismo, con tu dignidad, con tu carácter. Cada amanecer trae consigo una elección silenciosa: rendirte a la apatía o presentarte con firmeza. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es en realidad una declaración de vida. Arreglarte cada mañana no significa buscar aprobación externa, significa recordarte a ti mismo que tu existencia tiene peso, que tu voluntad gobierna sobre tu comodidad y que no estás dispuesto a ser un espectador pasivo de tu propia vida. Cuando te vistes con intención, aunque nadie más lo note, estás entrenando tu espíritu. Estás diciendo con actos lo que las palabras no bastan para expresar. Que tu valor no depende de la mirada de los demás, sino de tu propia coherencia. Porque si eres capaz de mantener respeto por ti mismo en los momentos en que nadie observa, serás inquebrantable cuando el mundo entero ponga tus principios a prueba. Esa es la esencia del estoicismo: no vivir para las apariencias, sino vivir en fidelidad a lo que sabes que es correcto. Cada vez que te miras al espejo, no ves solamente tu reflejo físico, ves un recordatorio de tu compromiso. Ese espejo es tu primer campo de batalla, el lugar donde decides si la disciplina gobernará tu día o si la pereza lo hará en tu lugar. Muchos piensan que la lucha comienza en la calle, en el trabajo, en la familia, pero el estoico sabe que la lucha verdadera comienza en uno mismo, en las pequeñas decisiones que marcan el rumbo de todo lo demás. Y arreglarte es uno de esos primeros golpes que decides dar en la batalla. Imagina a un guerrero antes de entrar en combate. No importa si la batalla es grande o pequeña, él se coloca la armadura con la misma atención. No lo hace por el enemigo, lo hace por respeto a su misión. Así debes verte tú cada mañana, como un guerrero que se reviste no de lujo, sino de intención, no de moda, sino de firmeza. Porque tu armadura diaria es tu disciplina, y cada botón, cada prenda, cada gesto de cuidado personal es un recordatorio de que estás listo para lo que venga. Y cada vez que te vistas, recuerda que no lo haces para agradar a los demás, sino para no traicionarte a ti mismo. La traición más dolorosa no es la que proviene de otros, sino la que uno se inflige al abandonar su propia dignidad. Cuando decides no arreglarte, cuando cedes a la apatía y al abandono, le envías a tu mente el mensaje de que no vales el esfuerzo. Pero cuando eliges el orden, cuando eliges el respeto propio, tu mente recibe un mensaje diferente: yo mando aquí. Ese mensaje se repite en cada acción, y con el tiempo construye un carácter que no se doblega fácilmente. Arreglarte entonces es mucho más que un gesto estético.
Es un entrenamiento diario para recordarte que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en gobernar lo que debes. Es una forma de empezar cada día demostrando que tu voluntad tiene más peso que tu comodidad. Es un acto silencioso, pero poderoso, porque establece el tono con el que enfrentarás cada desafío. Tu reflejo en el espejo no es un adorno, es un testigo. Y arreglarte es la señal de que has decidido luchar con firmeza, de que no te rendirás a la pereza, de que incluso en lo más pequeño serás capaz de mantener tu disciplina. Ese es el verdadero entrenamiento estoico, convertir lo cotidiano en un campo de práctica para la virtud. Pero lo que Marco Aurelio escribió en la siguiente enseñanza es aún más desafiante. Número 7. El desorden exterior refleja el caos interior. Epicteto enseñaba que la libertad no se alcanza persiguiendo lo que nos place, sino controlando lo que nos domina. Y en esa enseñanza estaba implícito un principio que hoy olvidamos. El entorno que habitamos es un espejo de nuestro estado interior. En la Roma antigua, donde las calles eran ruidosas, el comercio agitado y la vida pública caótica, los estoicos entendían que el verdadero campo de batalla estaba dentro de uno mismo. Pero no ignoraban que el desorden exterior podía amplificar la confusión de la mente. No era una cuestión de adornos, sino de orden, porque la claridad mental requiere disciplina, y esa disciplina se manifiesta también en lo visible. Epicteto, aun siendo esclavo, sabía que podía controlar poco del mundo, pero sí podía controlar cómo mantenía su espacio y su persona en dignidad. Esa elección diaria era un acto de libertad. Imagina a alguien que despierta y encuentra su habitación en completo desorden. Ropa en el suelo, la cama sin tender, restos de comida en la mesa. Esa persona se sienta frente a su jornada con una mente ya cargada por la sensación de caos. Le será más difícil concentrarse, más difícil tomar decisiones claras, más difícil mantener serenidad. Ahora imagina que, antes de empezar el día, esa misma persona ordena su espacio, acomoda su ropa, se arregla con cuidado. Ese pequeño gesto transforma el ambiente y con él su mente. El orden exterior se convierte en un aliado de la fortaleza interior. No se trata de perfección, se trata de respeto. Cuando cuidas lo que te rodea, cuidas tu mente. Cuando te arreglas, cuando limpias tu imagen personal, le dices al día, aquí mando yo. Hoy, esta enseñanza se aplica cada vez que eliges entre dejar que tu entorno te arrastre hacia la apatía o imponerte un mínimo de estructura. Tal vez pienses que no importa si tu escritorio está lleno de papeles o si tu ropa está arrugada, pero esa dejadez va calando en tu espíritu. El hábito de arreglarte, de mantener el orden en lo pequeño, es una forma de entrenar la mente para lo grande. Porque, aunque no controles las tormentas de la vida, puedes controlar el estado de tu habitación, el cuidado de tu aspecto, la disciplina de tu rutina. El estoico no se pierde en excusas, actúa en lo que depende de él, y esa es la raíz de su libertad. Recuerda esto, donde hay desorden, la voluntad está dormida. Y si dejas que lo exterior se hunda en caos, terminarás cediendo también en tu interior. Arreglarte no es un gesto frívolo, es una forma de declarar que tu vida no está entregada al descuido. Es un pequeño acto que sostiene una gran verdad. Quien mantiene su entorno y su cuerpo en orden se prepara mejor para mantener firmeza cuando la adversidad llegue. Pero lo que enseñó Séneca en la siguiente lección es aún más exigente. Número 6. El autocuidado es una forma de respeto, no de debilidad. Séneca escribió, nadie puede despreciarse a sí mismo sin enseñar a los demás a hacer lo mismo. Y con esta frase, el filósofo romano recordaba que la manera en que uno se trata establece el estándar de cómo el mundo lo tratará después. En su tiempo,
El valor estaba en la austeridad, en la sobriedad, en no depender de lujos para ser feliz. Pero la austeridad no era descuido, ni la sobriedad abandono. Para Séneca, cuidar de sí mismo no era un acto de vanidad, sino de dignidad. Mostraba que incluso en medio de la adversidad, uno podía seguir actuando con respeto hacia su propio ser. El autocuidado, lejos de ser debilidad, era fortaleza, porque quien se mantiene firme en lo pequeño se fortalece para lo grande. Piensa en alguien que atraviesa un momento oscuro, pierde un empleo, enfrenta una ruptura o vive una decepción profunda. Lo primero que suele caer es la disciplina del cuidado personal. La persona deja de arreglarse, se descuida en su alimentación, se abandona en su rutina. Esa renuncia es más peligrosa de lo que parece, porque no es solo física, es espiritual. Ahora imagina que, en medio de ese mismo dolor, esa persona decide levantarse, ducharse, vestirse con intención y salir al mundo con la frente en alto. No porque se sienta bien, sino precisamente porque no lo está. Ese gesto se convierte en un acto de resistencia, en una declaración de que aún no se ha rendido. Es un mensaje claro: el dolor puede golpear, pero no definirá mi dignidad. Hoy, esta enseñanza se aplica cada vez que sientes que no tienes ganas de arreglarte. Es en esos días donde más necesitas hacerlo. No para los demás, no para aparentar, sino para ti, para recordarte que aún importas, incluso en silencio. El autocuidado no es un lujo superficial, es un recordatorio de valor, es un escudo contra la apatía, es una forma de afirmar: sigo aquí y sigo de pie. El estoico no confunde la sobriedad con la dejadez. Sabe que la disciplina en el cuidado diario es parte del respeto a la vida que ha recibido. Si no respetas tu cuerpo y tu presencia, ¿cómo pretendes sostener el alma cuando llegue la tormenta? Guarda esta frase: si tú no te respetas, tu entorno lo notará antes que tú. Cada vez que te descuidas, enseñas a los demás que eres alguien que puede ser pasado por alto. Cada vez que te arreglas con intención, muestras que eres alguien que no ha renunciado a sí mismo. El respeto comienza en la relación contigo y luego se expande al mundo. Pero lo que Epicteto enseñó en la siguiente lección es aún más revelador. Número 5. La disciplina diaria vence a la apatía. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa libertad, decía, no se conquista con grandes gestas heroicas, sino con la práctica constante de los pequeños actos que fortalecen la voluntad. En la Roma antigua, Epicteto, siendo esclavo, tenía muy poco control sobre su entorno. No decidía dónde vivir, ni cómo trabajar, ni qué comer. Pero había algo que sí estaba bajo su dominio: la manera en que se presentaba al mundo. Aunque el mundo lo redujera a la condición de esclavo, él no permitía que la apatía gobernara su espíritu. Esa enseñanza ha cruzado los siglos para recordarnos que la verdadera batalla de cada día está en no rendirse a la inercia, en no ceder al desánimo que susurra: hoy no importa. Imagina a alguien que despierta sin motivación, que piensa que no tiene razón para arreglarse porque nadie lo verá, porque el día será igual que ayer. Esa persona se sienta frente al día sin energía, sin dirección, sin propósito. Ahora piensa en alguien que, aunque sienta lo mismo, decide arreglarse, peinarse, vestirse con intención y asumir su rutina como un campo de entrenamiento. No porque espere un premio inmediato, sino porque entiende que cada día es una oportunidad para entrenar la mente contra la apatía. Esa disciplina silenciosa, repetida en lo cotidiano, es la que forja el carácter indomable. Hoy, esta enseñanza podría aplicarse cada vez que eliges entre la comodidad y la disciplina. Puede ser cuando decides levantarte temprano y asearte aunque nadie lo exija,
o cuando eliges cuidar tu imagen incluso si no vas a encontrarte con nadie. Cada vez que eliges la disciplina, estás enviando un mensaje a tu mente. Yo mando aquí. No la apatía, no la pereza, no el desánimo. Esa constancia en lo pequeño prepara el terreno para resistir lo grande. Porque quien cede en lo mínimo difícilmente podrá sostenerse en lo máximo. Recuerda esta frase: la apatía se alimenta del descuido, pero la disciplina se fortalece con cada gesto de respeto hacia ti mismo. Arreglarte todos los días es mucho más que una costumbre estética, es un entrenamiento espiritual. Es decirle a tu voluntad que no se dormirá, que no será esclava del impulso fácil, que permanecerá despierta. Pero lo que Marco Aurelio escribió en la siguiente enseñanza es aún más profundo. Número 4. La forma exterior moldea la fuerza interior. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que la vida de un hombre es lo que hacen de ella sus pensamientos. Sin embargo, el emperador entendía que no solo los pensamientos moldeaban el espíritu, sino también las acciones externas que daban forma a esos pensamientos. El cuidado personal, la manera en que uno se presentaba al inicio del día, no era un simple detalle, era una herramienta para fortalecer la mente. En su época, los soldados no esperaban sentirse motivados para ponerse la armadura. Se vestían primero y la disciplina les daba después el valor necesario para entrar en batalla. Asimismo, Marco Aurelio asumía que su deber como emperador comenzaba con actos sencillos que se repetían cada mañana y que lo preparaban para decisiones mucho más grandes. El cuerpo disciplinado se convertía en el reflejo de una mente disciplinada. Piensa en alguien que atraviesa un día difícil. No tiene ganas de nada, su ánimo está por el suelo y su reflejo en el espejo le devuelve la imagen del cansancio. Si esa persona decide ignorarlo y permanecer en ese estado, la inercia de la apatía dominará sus horas. Pero si decide arreglarse, aunque no lo sienta, aunque parezca innecesario, algo cambia en su interior. Esa acción externa despierta una chispa de energía que antes no estaba. Como quien enciende una vela en la oscuridad, ese gesto físico ilumina la mente. No es la ropa lo que cambia el día, es la voluntad que se expresa en ese acto. Hoy, esta enseñanza se aplica cuando eliges arreglarte en lugar de dejar que la desgana decida por ti. Tal vez no tengas que salir, tal vez no haya nadie que te vea, pero tu reflejo siempre está allí. Y cuando tu reflejo muestra orden, disciplina y presencia, tu mente lo asimila y responde en consecuencia. La forma externa moldea la fuerza interior porque los hábitos visibles terminan esculpiendo la actitud invisible. El respeto que se nota por fuera termina reforzando el respeto por dentro. Recuerda esto: lo que haces con tu cuerpo se convierte en un lenguaje que tu mente escucha a diario. Si te abandonas en lo exterior, tu espíritu recibe el mensaje de abandono. Si te cuidas con dignidad, tu espíritu recibe el mensaje de fortaleza. Arreglarte no es un gesto para otros, es una conversación con tu propia voluntad. Pero lo que Epicteto enseñó en la siguiente lección lleva esta verdad aún más lejos. Número 3. La constancia en lo pequeño forja grandeza en lo grande. Epicteto enseñaba que ningún gran logro se alcanza de repente, igual que no se construye una estatua a golpes de cincel en un solo día. Con esta imagen recordaba que la verdadera fortaleza no surge de un momento de inspiración, sino de la repetición constante de pequeños actos que fortalecen la voluntad. En la Roma antigua, los estoicos comprendían que la grandeza de un ciudadano o de un líder no se medía en gestos extraordinarios, sino en la disciplina cotidiana que moldeaba su carácter. La gloria no estaba en un instante brillante, sino en los miles de días silenciosos en los que se practicaba la virtud.
Arreglarse todos los días, aunque pareciera irrelevante, era uno de esos actos menores que, sumados, creaban una voluntad inquebrantable. Era la confirmación diaria de que la disciplina no depende de testigos, sino de coherencia interna. Para Epicteto, quien no domina lo cotidiano, difícilmente puede sostenerse en la tormenta de lo excepcional. Y esto lo sabía mejor que nadie. Como esclavo, su vida estaba marcada por limitaciones externas que no podía controlar, pero él insistía en que nadie podía arrebatarle la forma en que se gobernaba a sí mismo. Si uno aprende a dominar los pequeños hábitos, aprende también a dominar las pasiones, los miedos y los golpes del destino. Imagina al escultor frente al mármol en bruto. Un solo golpe no basta para darle forma, ni 10, ni 100. Es la repetición diaria, paciente y firme, la que transforma la piedra en arte. Asimismo, el carácter se esculpe con la repetición de actos de disciplina que, vistos de manera aislada, parecen insignificantes. ¿Qué importa arreglarse un día más? ¿Qué cambia si me presento ordenado o no? Pero ese pensamiento ignora la acumulación silenciosa de la práctica. Cada día que te arreglas, no entrenas tu ropa, entrenas tu voluntad. No estás cuidando solo la apariencia, estás cincelando tu espíritu. Y del mismo modo que el mármol cede poco a poco al cincel, tu mente cede y se moldea ante la repetición de actos firmes. Cuando llegue la tormenta, cuando la vida te empuje a los límites, será demasiado tarde para empezar a entrenar la disciplina. La fortaleza que necesitarás en ese momento ya la habrás construido o ya la habrás desperdiciado en la forma en que viviste cada día aparentemente común. Arreglarte cada mañana es entonces un recordatorio de que lo grande se construye con lo pequeño y que la grandeza nunca se improvisa. Imagina a un atleta que solo se entrena el día de la competencia. Su cuerpo estará débil, su resistencia limitada y su espíritu quebradizo. Ahora piensa en aquel que entrena cada día, aunque no haya público, aunque no haya premio inmediato, aunque no tenga ganas. Ese es el que se mantiene firme cuando llega la verdadera prueba. Lo mismo ocurre con el arreglo personal. Arreglarse en la mañana no es un gesto banal, es un entrenamiento, es levantar cada día el cincel que esculpe tu carácter. Cada vez que eliges hacerlo, aunque no tengas ganas, estás construyendo un músculo invisible, la constancia. Hoy, esta enseñanza se aplica cuando eliges no ceder a la pereza. Puede ser que no haya motivo aparente para arreglarse, pero lo haces porque entiendes que cada decisión moldea tu destino. No es la ropa, no es el espejo, es la disciplina lo que cuenta. Y esa disciplina se entrena mejor en lo pequeño, porque allí es donde la mente se prueba en silencio. Nadie aplaude que te vistas con intención un lunes cualquiera, pero tu voluntad lo registra. Nadie celebra que elijas el orden en lugar del descuido, pero tu carácter se fortalece. Y cuando la vida traiga pruebas más grandes, descubrirás que estabas entrenando para ellas desde hace años en lo más cotidiano. Grábate esta frase: quien descuida lo pequeño no está preparado para lo grande. No hay excepciones. Si no puedes gobernar los detalles cotidianos, ¿cómo esperas mantenerte firme cuando llegue la tormenta? Arreglarte todos los días no es vanidad, es constancia. Y la constancia, aunque a menudo parezca invisible, es la semilla de toda grandeza. Los imperios no se construyeron en un día. Los filósofos no alcanzaron la sabiduría en una sola meditación. Los guerreros no se hicieron invencibles en una sola batalla. Fue la repetición, la práctica diaria, la fidelidad a lo pequeño, lo que los convirtió en ejemplos eternos. Cada vez que eliges arreglarte aunque nadie lo note, cada vez que eliges orden en lugar de abandono, estás plantando esa semilla invisible. Al principio no parece nada,
no hay aplausos, no hay reconocimiento. Pero con los años, esa constancia se convierte en carácter y el carácter se convierte en destino. Es el entrenamiento silencioso que prepara a tu alma para lo inevitable, la adversidad. Porque la vida siempre traerá pruebas y cuando lleguen no tendrás que improvisar tu fortaleza, ya la habrás cultivado en lo cotidiano. Recuerda, lo pequeño revela tu verdadera disciplina. Lo grande solo la pone a prueba, pero lo que Séneca escribió en la siguiente lección es aún más contundente. Número 2. La forma en que te presentas al día es la forma en que enfrentas la vida. Séneca advertía: la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta desperdiciándola. Con esta frase, el filósofo nos recordaba que no es la cantidad de años lo que importa, sino la manera en que usamos cada día. Y ese uso comienza desde la primera hora, cuando decides cómo presentarte. En la antigua Roma, Séneca veía cómo muchos desperdiciaban su tiempo en lujos vacíos o en quejas constantes, y les recordaba que cada día era una oportunidad de ejercitar la virtud. El arreglo personal, el cuidado de uno mismo, no era un gesto de vanidad, sino una forma de disciplina, una preparación silenciosa que demostraba respeto hacia la vida que se recibía cada mañana. La manera en que eliges empezar tu día determina cómo enfrentarás el resto de él y poco a poco, cómo enfrentarás tu existencia entera. Piensa en alguien que se levanta sin ganas, sin dirección, sin intención de arreglarse. Ese gesto inicial ya marca su ánimo. El día lo encuentra vencido antes de empezar. Su postura, su energía y sus pensamientos reflejan desorden. Ahora imagina a alguien que se levanta, aunque con las mismas dudas y cansancio, pero que decide arreglarse con cuidado, como si se preparara para un encuentro importante. No importa que nadie lo vea, lo que importa es que él mismo se ve. Y en ese espejo encuentra la prueba de que está dispuesto a honrar el día. Ese pequeño acto transforma su actitud frente a todo lo que vendrá después. Hoy, esta enseñanza cobra más fuerza que nunca. Vivimos en una época en la que muchos trabajan desde casa, donde es fácil caer en la tentación de no arreglarse porque nadie me verá. Pero esa decisión, repetida día tras día, va apagando la chispa interior. La persona se habitúa a vivir sin mostrarse ni a sí misma con dignidad. En cambio, quien decide arreglarse aunque no tenga testigos, está demostrando que su respeto no depende de la mirada externa, sino de la coherencia interna. Y esa coherencia es la raíz del verdadero carácter. La manera en que te presentas al día es la forma en que te entrenas para enfrentar la vida. Recuerda esta frase: quien se descuida en la primera hora ya se ha rendido antes de empezar. El arreglo personal no es apariencia, es un recordatorio de que la vida merece ser enfrentada con firmeza, no con abandono. Pero lo que Marco Aurelio escribió en la última lección es aún más transformador. Número 1. Arreglarte es entrenar tu voluntad contra ti mismo. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y cada mañana, antes de escribir sus meditaciones, antes de enfrentar generales, senadores y conflictos políticos, debía primero enfrentar algo mucho más silencioso, pero igualmente poderoso: su propia resistencia interior. El emperador sabía que la verdadera batalla no estaba solo en el imperio, sino en esa voz que susurraba al amanecer: quédate en la cama, espera un poco más. No importa. Para él, levantarse y disponerse con dignidad era el primer acto de victoria. No era un detalle banal, era el entrenamiento diario contra sí mismo. Arreglarse, prepararse, no era por estética, sino por voluntad,
porque quien vence en lo pequeño, vence también en lo grande. Imagina el comienzo de un día común. Suena la alarma y la mente empieza a justificar el abandono. No importa si me quedo en pijama, nadie lo notará, nadie me espera. Esa pequeña concesión parece insignificante, pero abre la puerta a una cadena de descuidos. La disciplina se debilita y la apatía gana terreno. Ahora imagina otra escena. La misma persona, con la misma pereza, decide levantarse, ducharse y arreglarse como si tuviera una cita importante. Esa acción, aunque parezca mínima, cambia por completo el curso del día, no porque el mundo lo exija, sino porque la voluntad ha dicho, yo decido. Y esa decisión, repetida cada mañana, fortalece un músculo invisible que se llama carácter. Hoy, esta enseñanza se aplica cada vez que dudas entre ceder a la comodidad o imponerte a ti mismo respeto. Puede ser un lunes sin motivación, un domingo en casa sin planes, o un día de trabajo remoto en soledad. Lo fácil es rendirse al abandono, pero lo estoico es imponerse disciplina incluso sin testigos. Porque arreglarte no es un gesto hacia los demás. Es un entrenamiento silencioso contra tu propio desorden. Es mirarte al espejo y recordar que, aunque no controlas lo que el mundo hará contigo, sí controlas cómo eliges presentarte. Y esa diferencia marca todo. Recuerda esta frase: el que vence a los demás es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es invencible. Arreglarte cada mañana es la forma más simple y poderosa de ejercitar esa invencibilidad. No necesitas público, no necesitas aplausos, solo necesitas la decisión de no rendirte al abandono. Y así llegamos al final de estas 8 lecciones, donde el arreglo personal ha dejado de ser un gesto superficial para convertirse en un símbolo de autodisciplina, dignidad y respeto estoico. Hemos llegado al final de este recorrido por las 8 lecciones estoicas que revelan la poderosa razón por la que debes arreglarte todos los días. Y antes de despedirnos, vale la pena detenernos un instante para recapitular todo lo aprendido, porque la memoria se fortalece con la repetición y la práctica. Lo que escuchaste aquí no son simples frases, son principios que pueden marcar la diferencia entre vivir arrastrado por la apatía o vivir guiado por la autodisciplina. Número 8. Vestirse con intención, no por obligación, porque la forma en que eliges presentarte al inicio del día es una declaración de respeto hacia ti mismo. Número 7. El desorden exterior refleja el caos interior, porque tu entorno es un espejo de tu voluntad y cuidarlo es cuidar tu mente. Número 6. El autocuidado es una forma de respeto, no de debilidad, porque quien se desprecia a sí mismo enseña al mundo a despreciarlo también. Número 5. La disciplina diaria vence a la apatía, porque cada acto de constancia en lo pequeño es una victoria contra la rendición. Número 4. La forma exterior moldea la fuerza interior, porque tu cuerpo habla a tu mente, y el orden en lo visible fortalece lo invisible. Número 3. La constancia en lo pequeño forja grandeza en lo grande, porque no existen triunfos súbitos, solo resultados de años de disciplina silenciosa. Número 2. La forma en que te presentas al día es la forma en que enfrentas la vida, porque cada mañana decides si el día te vence o si tú lo gobiernas. Número 1. Arreglarte es entrenar tu voluntad contra ti mismo, porque la primera batalla del día siempre se libra frente al espejo. Todas estas enseñanzas, tomadas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos muestran que el cuidado diario no es un gesto superficial, sino un entrenamiento filosófico. No se trata de agradar al mundo, sino de no traicionarte a ti mismo. No se trata de estética, sino de disciplina. No se trata de apariencia, sino de carácter. Ahora, quiero lanzarte un desafío práctico. Esta misma semana quiero que elijas un día en el que no tengas planes, en el que no haya citas,
en el que podrías perfectamente quedarte en pijama y dejarte arrastrar por la comodidad. Y justo ese día, quiero que te levantes con determinación, que te arregles como si fueras a una reunión importante, aunque no tengas ninguna. Hazlo para ti. Hazlo para recordarte que tu valor no depende de las circunstancias, sino de la voluntad que eliges ejercer. Hazlo como un experimento de disciplina estoica y observa cómo cambia tu energía, tu ánimo y tu manera de enfrentar ese día. Al final de la semana, vuelve a pensar en esa experiencia. Pregúntate, ¿fue realmente inútil o descubrí que un acto tan pequeño podía cambiar mi forma de verme y de vivir? Los estoicos no proponían teorías para quedar en los libros, proponían ejercicios para transformar la vida. Y el simple hecho de arreglarte con intención, es uno de los más prácticos y poderosos. Quiero dejarte también una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Cuál de estas enseñanzas estoicas aplicarías hoy mismo en tu vida? No mañana, no la próxima semana, sino hoy. Porque la filosofía estoica se trata de acción, no de esperar el momento perfecto. Tu respuesta puede inspirar a otros que lean y puede recordarte a ti mismo que la transformación empieza en el presente. Y si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo más. Deja en los comentarios una frase que sellará tu compromiso personal con este camino. Una frase corta, clara y poderosa que diga al mundo y a ti mismo que no te rendirás ante la apatía. Esa frase es: yo mando aquí. Escríbela si has llegado al final de este video. Escríbela como señal de que has entendido que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra ti mismo. Recuerda, en Ceniza Estoica no buscamos motivación pasajera. Buscamos disciplina, carácter y fortaleza, y hoy has visto cómo un acto tan cotidiano como arreglarte puede convertirse en un campo de entrenamiento para todo lo que vendrá. Porque al final no controlas lo que la vida te traerá, pero sí controlas cómo eliges enfrentarte a ella. Y esa elección, hecha cada mañana frente al espejo, es lo que define el destino de un hombre. Has escuchado las 8 lecciones. Has recibido el desafío. Ahora la decisión está en tus manos. Que cada día, incluso en silencio, seas capaz de recordarte a ti mismo: yo mando aquí.